Bueno, ¿qué tal, compañeros? Solo si me pueden confirmar ahí en el chat si se escucha bien. Ah, solo vamos a dar un par de minutos para que entren más. Bueno, no sé si en lo que esperamos se supone que somos 50, entonces vamos a esperar que entren un par más. Entonces, no sé si todavía tienen alguna duda con la práctica o algo. Eso se entrega el día de hoy. Entonces, si alguien quiere comentar algo, puede desactivar el micrófono y así más fácil, siento yo. Ahorita les acabo de compartir mi pantalla. No sé si me pueden indicar ahí si se mira bien. Ah, entonces estaba viendo los entregables en el Classroom y estaba viendo que solo el grupo de José ha entregado todavía, ¿va? Entonces igual tienen hasta medianoche, pero para que no se les olvide, ¿va? Porque si de lo que suban de aquí se les va a calificar y todo. Entonces solo un grupo me ha entregado todavía y se supone que son 15, ¿verdad? Entonces si tuvieran alguna duda todavía con la práctica o algo, me pueden decir de una vez. Si no, solo vamos a dar un par de minutos para que entren unos más y comenzamos con el laboratorio. Si pueden, entren con el micrófono silenciado, así no. Va, entonces vamos a empezar si quieren. Va, entonces si no tienen ninguna duda con la práctica, me pueden decir. Ah, y otra cosa, te lo voy a poner ahí en el. Vayan entrando con el correo de ingeniería, así no los tengo que ir aceptando. Perdón, ahí está. Les decía que si pueden, díganle a esos compañeros que van entrando con el correo de ingeniería, así no tengo que ir aceptando a todos. Y sí, la clase se va a grabar para los que no puedan estar, ¿verdad?
Va, entonces vamos a comenzar si quieren. Creo que ya con lo que estamos podemos comenzar. Va. Como les decía, solo un grupo me ha entregado, entonces si todavía tuvieran alguna duda me pueden comentar. Va, entonces vamos a empezar con la clase número 2. Ahorita yo tenía pensado reponerles la hoja de trabajo si se abría la universidad el día de hoy, ¿verdad? Pero como sigue cerrada, entonces nos quedó pendiente la primera. Y como si se dan cuenta en la ponderación son 10 hojas de trabajo. Entonces es una por cada laboratorio. Entonces el día de hoy vamos a reponerla el primero también. Le voy a dejar de una vez las 2 hojas de trabajo. De último se las voy a explicar. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahorita con la primera práctica todo lo que ustedes están aprendiendo son las entradas y salidas digitales, escritura, todo lo básico del Arduino, de los microcontroladores. Y la segunda práctica ahorita va a estar enfocada en lo que son los sensores y posiblemente el módulo Bluetooth. Entonces, cualquier caso, el módulo Bluetooth lo veremos en la siguiente clase. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que son sensores, también los motores y la memoria EEPROM. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la segunda práctica. Entonces, eh, perdón si se me escucha un poquito así, eh, es que tengo un poco de gripe. Entonces, vamos a empezar con los sensores. Va, un sensor dice que en su definición más general, Oscar, ¿sí? Perdón. Perdón, es que de plano alguien ahí está. Sí se escucha ahora, ¿verdad? Muy bien. Perdón, va, entonces, como les decía, toda la primera práctica estaba enfocada, estaba enfocada a lo que eran a lo que era la lectura digital y todo lo básico de Arduino, ¿verdad? Para que aprendieran toda la funcionalidad del Arduino, que es el setup y, y el loop del Arduino. Va. Entonces ahorita en la segunda práctica, igualmente si me hacen favor es que de plano alguien está ahí muteando. Si se me va el audio me pueden avisar otra vez, por favor. Gracias. Va, entonces como les decía, ahorita la segunda, no sé si me escucharon esta parte, pero la segunda parte va a estar enfocada, la segunda práctica va a estar enfocada a lo que son sensores, la memoria EEPROM, también motores y posiblemente el módulo Bluetooth. Entonces la práctica ya la estoy terminando de redactar. Se la subiría a más tardar, digamos, tipo 8 de la noche. Ya no me falta mucho. Entonces, nomás la tenga, se la subo, así pueden empezar ustedes a analizar ahí y aprovechar más su tiempo, ¿verdad? Entonces, si se me va el audio, me avisan, porfa, que no sé si alguien me está muteando ahí. Va. Entonces, en eso va a estar enfocada la segunda práctica. Va, ¿qué es un sensor? En su definición más general, el sensor es un instrumento que nos permite modelar una magnitud física en magnitud digital o señales eléctricas que nosotros podemos medir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta época, todas las magnitudes físicas probablemente ya tienen un sensor con el que pueden ser medidas. Magnitudes físicas y químicas son las que pueden medir, ¿verdad? Así como dice aquí. Va. Vamos a ver. Tenemos dos tipos de sensores. Va. Tenemos los sensores
digitales. Estos son los que nos dan un valor de 0 o 1. Como bien sabemos, esa es la definición de una señal digital lógica, ¿verdad? 0 o 1. Y esos los aproximamos dependiendo de si, si la magnitud eléctrica leída es de 5 o 0 voltios. Entonces, mientras más próximo esté a 5, pues va a ser un valor 1, o mientras más próximo esté a 0 voltios, va a ser un valor de 0 lógico, ¿verdad? Entonces, esos son los sensores digitales los que nos dicen únicamente valores 1 o 0, ¿verdad? Valores binarios. Va. También tenemos los sensores analógicos, que son, por ejemplo, como por ejemplo aquí nos dice que es como un termómetro. Entonces el termómetro mide magnitud física de temperatura. Entonces eso nos dice cuánta cantidad de grados hay. Y eso es una señal analógica, ya que no es solo sí o no, sino que es un rango de valores que que nos da a entender cierta cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí diferentes tipos de sensores, como por ejemplo varios ejemplos, como lo son la posición lineal, que el sensor es digital, desplazamiento y deformación, que el sensor es analógico. Vamos a ver ahorita un ejemplo de, por ejemplo, también hay sensores que pueden tener ambas lecturas, como por ejemplo digital y analógica, el de aceleración que es analógica, el de caudal analógica. Son varios, como bien les decía, hay un montón de sensores y dependiendo de los que necesitemos pueden ser digitales o analógicos. Va, entonces aquí, este es un ejemplo del sensor de gas. Como les comentaba, hay sensores que tienen medidas digitales y analógicas. En este caso, un ejemplo es el sensor de gas, que tiene, que tiene cuatro pines. Tiene el de voltaje, el de tierra, tiene la señal analógica que lee y la digital. Entonces podemos usar una, una de estas dos para la lectura. Entonces aquí están los ejemplos. Por ejemplo, para la lectura digital nos damos cuenta que únicamente nos dice si lee, si detecta o no detecta el de gas, ajá, si no detecta gas. Va, entonces, por ejemplo, en este caso lee el MQ pin, dice que le establece el 2. Entonces el pin digital lo va a establecer en la posición 2, en el pin número 2, y entonces cuando lea ese pin nos va a decir una lectura digital. Esta nos va a decir si detecta o no detecta gas. Esto es como bien les decía, solo sí o no en la digital. Y en la analógica, aquí le conectan el pin en el A0. El A0 son los pines análogos del microcontrolador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los microcontroladores tienen 10, por ejemplo, el más común que es el Mega. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver. Arduino Mega. Va. El Arduino Mega tiene sus pines digitales y los pines analógicos. Entonces, en este caso, aquí nos dice, por ejemplo, cuáles son digitales. El pin 1, pin 2, pin 16. Y los análogos los tenemos, vamos a ver, serían los que están aquí. Va, estos son los análogos. Va, entonces aquí nos dice que son el pin 15, 14, 13. Estos son los pines análogos. Y también tienen su referencia. Estos en el Mega están referenciados como A0, A1 de análogo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Va. Entonces, si se dan cuenta, aquí están. Estos son los digitales. Los que usaron ahorita para la práctica. Ahorita no usaron. Bueno, usaron para el análogos. Me imagino que solo usaron para el, para el potenciómetro. Que ese sí mide señal analógica. Entonces, que son estos del A0 al A15. Son 16 pines análogos los que tiene el Mega, en este caso. Y 54 digitales que tiene para este caso el Mega, ¿verdad? Va, entonces, seguimos con el ejemplo. Le conectan el pin A0, el pin análogo,
que para este caso, para el ejemplo del de gas, le conecta el, el pin análogo y lo que lee es una medida que ellos ya tienen, me imagino, para el gas, hacen su conversión y dan la tensión y este RAW que de plano tiene que ser otra medida de gas y entonces ya pueden como que sacar más información con, con los valores análogos, ¿verdad? Va, la pantalla LCD. También van a ver ahorita la pantalla LCD para... Si no la miran ahorita en la práctica 2, se las dejo en el proyecto, pero sí la vamos a ver. Entonces, estos son... Dice que su sigla significa eh, Liquid Crystal Display. Entonces, es un display de cristal líquido. La mayoría de LCD vienen unidas a la placa y poseen pines de entrada y salida de datos. Va, estas casi que todas traen su placa con su controlador. Entonces son bien fáciles de usar. Lo único que tienen que tener cuidado es que hay caracteres que no se pueden mostrar. Por ejemplo, hay caracteres especiales como el símbolo, como por ejemplo el símbolo de exclamación el que abre. Ese creo que no se puede dibujar aquí en la LCD. Cuando ustedes intentan dibujar símbolos que no se puede, les saca el símbolo de interrogación. Entonces, para eso hay una forma de mostrar caracteres especiales donde ustedes crean una matriz de ceros y unos en donde le establecen qué píxeles van a pintar y cuáles no. Entonces, por ejemplo, está bien fácil. Solo buscan aquí, por ejemplo, carácter especial. Entonces, para la práctica yo les puedo pedir varios, tengan cuidado en eso porque, eh, por ejemplo, a mí me pedían en un caso, habían veces que me pedían, por ejemplo, mostrar cierto mensaje con caracteres. Entonces, a mí me pedían una vez una de exclamación de una frase. Entonces, yo como no me salía el de exclamación que abre, le había zampado la I, ¿verdad? Como se parecen. Pero me lo pusieron malo, ¿va? Porque obviamente lo que querían que hiciera fuera que creara esto, ¿va? Así que creara mi carácter especial de esta manera. Entonces, ustedes crean un arreglo donde le dicen aquí cuáles píxeles se van a prender y cuáles no. Entonces, como ven, es bien fácil, va solo lo googlean y ahí está el código, ¿verdad? Entonces, crean ustedes su matriz de la forma en la que incluso este programa creo que ustedes de una vez hacen aquí la figurita. Entonces, por ejemplo, la figurita que yo necesitaba creo que era esta. Vamos a ver si esta era. Y yo le zampé la IVA, pero no era así. Entonces, me imagino que es con esto. Sí, cabal, aquí entonces aquí ya les dan el código, ¿ve? Ya solo lo copian y pues ya la LCD se los va a pintar, ¿verdad? Entonces es bien sencillo. Igual con los sensores, no tengan problema en usar código de internet, ya que esto así es, ¿verdad? Digamos, ustedes googlean el uso sensor de temperatura, digamos. Entonces, siempre está, todo está aquí en Google, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, todos los sensores, y son bien fáciles los códigos, ¿verdad? O sea, no tienen la mayor ciencia, se dan cuenta, solo son librerías las que van a importar para cada uno. Por ejemplo, aquí importan esta librería, que es para el sensor de temperatura, todos tienen su librería aparte. Entonces, se dan cuenta, tienen sus funciones principales de una vez, miren, leer temperatura, para establecerle en qué tipo de grados. Es bien sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando sea de código de sensores, no tienen problema en usar todo lo que está aquí, ¿verdad? Ahora, cuando es código de funcionamiento, ese sí se va a revisar, ¿verdad? Que no sea igual. Porque obviamente ahí sí no programan todos igual. Entonces, para el código de sensores, de la LCD, todo eso sí no hay problema en que lo busquen aquí en internet porque aquí está todo, ¿verdad? Ahora con el funcionamiento, con la funcionalidad ya del programa, ese sí cada quien tiene que hacerlo, ¿verdad? Cada grupo. Va, eso es en cuanto a la LCD. Aquí les dejé los pines.
los que tiene los que usa la LCD, se dan cuenta solo tiene el 5 para lectura y escritura. Todos los demás son por ejemplo, para ajustar el contraste, la iluminación, la tierra, la alimentación. Se dan cuenta solo es uno, entonces van a usar un drive, sí, obviamente van a usar un controlador para mandar los datos a ese pin, ¿verdad? Porque como solo es un pin, va. Ahora vamos con los motores. No sé si tienen alguna duda de todo lo que vimos antes. Si tienen, pueden activar el micrófono y me preguntan ahí rapidito. Si no, seguimos. Va. Entonces vamos con los motores. Eh, para cuestiones de aquí del curso, vamos a ver los tres motores, los cuales son el DC, el stepper y el servomotor. Vamos a ver esos tres motores y dependiendo la funcionalidad que les dejemos en la práctica, ustedes ya decidirán cuál usar. Entonces, para la práctica que queda y para el proyecto, ustedes van a tener que decidir cuál de los tres les conviene más usar o necesitan usar, ¿verdad? Entonces, eso ya es cuestión de ustedes el que vayan a usar. Va. Primero lo más común es el DC, ¿verdad? Ese es el que todos conocen. Va, y es el más fácil de usar. Ese es muy sencillo, ya que obviamente el DC lo único que tiene de malo es de que no se puede implementar en cuestiones donde todo es preciso, ¿verdad? Porque no es como que le podamos decir que gire la cantidad exacta que nosotros queramos, sino que únicamente le mandamos corriente y este empieza a girar conforme a la cantidad de corriente que le mandemos, ¿verdad? Entonces, mientras más le mandamos, más rápido gira y no hay como que una exactitud para poder determinar los giros. Entonces, el sentido de giro también es muy fácil de realizar. Como ya lo han visto, digamos, eso lo vieron en Orga, que tienen dos cables. Únicamente invierten la corriente y el motor gira en dirección opuesta. Entonces, le mandan positivo, negativo, gira a la derecha, negativo, positivo, gira a la izquierda, ¿verdad? Entonces es lo más fácil que hay. Y para controlar el giro tal vez puedan hacerlo con tiempo y cantidad de corriente que le mandan, pero eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, para cuestiones de robótica o cuestiones de precisión que necesiten, siento que es más adecuado ahorita el que vamos a ver, que es el stepper, el paso a paso. Va. El paso a paso lo que tiene, o el motor stepper, es que este gira cierta cantidad de grados que ustedes le digan, o llamados pasos, ¿verdad? En este caso. Entonces, este lo que también tiene es de que tiene la característica que se queda estancado en la posición que nosotros le digamos, en el último paso al que nosotros lo mandamos. Entonces no es como el DC, ¿verdad? Que gira cierta cantidad y si nosotros lo movemos, pues sigue girando así sin tener que mandarle corriente ni nada, ¿verdad? Sino que nosotros le mandamos corriente para que gire tal cantidad de pasos y se queda en cierta posición y nosotros si le damos con el dedo ya no va a moverse porque se queda estancado, ¿verdad? Eso es algo muy bueno ya que no vamos a tener más precisión y vamos a evitar fallas dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces aquí están las características, dice, es capaz de girar una cantidad de grados, paso o medio paso dependiendo de sus entradas de control. Sus entradas de control son digitales. La característica principal es la de poder moverlo cierta cantidad de pasos, eso es lo que les dije, va. Únicamente pudiendo esto ir de 90 grados hasta 1.8. Entonces el más común es el de 90 grados, que los pasos son de 90, estos son los que casi todos venden. Y, y los más caros, obviamente, mientras menos cantidad de grados tenga cada paso, va a ser más caro el motor stepper, que es de 1.8 grados. Estos son los que tienen más precisión, por así decirlo, en el mercado, digamos, 1.8 grados cada paso. Entonces, digamos, para este caso que son los de 90 grados, tendría que 4 pasos, ¿verdad? El motor. Para los de 1.8, pues ya tendría más cantidad de precisión. Poseen la habilidad de quedarse completamente enclavados, eso es lo que les decía, ¿va? Que lo giran cierta cantidad y pues ya queda estancado ahí en la posición que ustedes le dicen. Para eso, para tener la precisión o para hacer las funcionalidades que ustedes quieran.
Va, y para los motores stepper tenemos dos tipos. De primero tenemos el unipolar. Va, las características del unipolar dice que las podemos diferenciar porque estos siempre tienen 5 o 6 cables. Entonces, solo con ver la cantidad de cables en forma física, ya podemos diferenciar si es un motor unipolar o si es bipolar. Entonces, si tiene 5 o 6, ya sabemos que es unipolar. Va, dice que son más simples de controlar. Utilizan un cable común a la fuente de alimentación y otras líneas a tierra en cierto orden para ir generando los pasos. Entonces tienen un solo cable que va corriente y los pasos los generan con mandándole a las otras líneas que le salen las tierras, ¿verdad? Entonces con eso van generando los pasos. Va, entonces dice que pueden ser controlados por un puente H o por los buffer y por el buffer ULN 2803, que ese es el que casi todos usamos en Orga. Ese me recuerdo yo que los usamos todos en Orga. Eh, o por los siguientes drivers, ¿verdad? Que están ahí abajo, que ya son los circuitos que lo controlan más fácil. Va, dependiendo de lo que ustedes quieran usar. Entonces, va. El motor unipolar de 5 cables, como bien les decía, es aquel que tiene que tiene los cables de corriente unidos entre sí. Entonces, se dan cuenta, la única diferencia es de que el unipolar de cinco cables tienen los de corriente unidos y sale solo una corriente afuera. Y la diferencia con el de 6 es que las dos corrientes están separadas, el de las dos bobinas. Pero de ahí es lo mismo, ¿verdad? Solo que tienen corrientes separadas las dos bobinas y aquí las tienen unidas. Va. También un unipolar dice que lo pueden trabajar como un bipolar. Entonces, si van a comprar uno, pues que sea unipolar, va, para así tienen para las dos funcionalidades e incluso son más fáciles de usar. Va, ahora los stepper bipolares. Va, dice que estos tienen cuatro cables. Entonces, como les decía, que únicamente viéndolos físicamente, viendo la cantidad de cables, ya pueden saber si es bipolar o unipolar. Va, si tienen cinco o seis cables, ya saben que es unipolar. Si tiene cuatro cables, es bipolar. Estos son más difíciles de controlar ya que requieren el cambio de dirección de flujo de la corriente a través de las bobinas. Entonces, para este sí se necesita fijo un puente H para controlar una bobina a la vez. Va, entonces estos sí son un poquito más complicados de usar. Y vamos a ver unos puntos a tomar en cuenta del stepper. Va. Si la frecuencia de los pulsos es muy elevada, el motor puede reaccionar de las siguientes formas. Puede que no realice ningún movimiento en absoluto, puede comenzar a vibrar pero sin llegar a girar, puede girar erráticamente, o sea, puede seguir así sin parar, y puede llegar a girar en sentido opuesto. Esto es muy raro, ¿verdad? Pero puede llegar a pasar. Va, entonces el ejemplo de cómo funciona el bipolar, va. Entonces, vamos a ver. Va, supongamos que tenemos aquí entonces, eh, se dan cuenta como polos opuestos se atraen, ¿verdad? Entonces un polo con un polo polarizado con norte va a ser atraído por sur, ¿verdad? Entonces, cuando los pasos se generan, digamos, si nosotros aquí si polarizamos esta bobina también con sur, entonces este norte va a ser atraído por los dos, ¿verdad? Entonces, como es atraído por los dos, se va a generar lo que se llama un medio paso. O sea, va a quedar aquí, ¿ve? Va a quedar aquí norte y aquí el sur, ¿verdad? Eso va a generar lo que es el medio paso, polarizando aquí sur-sur, y entonces la parte, el imán, la parte norte, va a ser atraído para acá, para los dos. Entonces ahí se genera un medio paso. Despolarizo esta, entonces solo esta queda con sur, entonces ya el norte ya se mueve para acá. Entonces se dan cuenta, aquí dice uno, 2, 3 pasos. Esa es una forma de hacer más pasos intermedios que solo los cuatro que nosotros vemos, porque nosotros cuando lo vemos primera vez solo digamos, entonces solo tiene cuatro pasos, pero no, se pueden hacer pasos medios. Así, por ejemplo, polarizando sur-sur, entonces ya se hace un medio paso. O norte-norte y ya se trae el sur para acá. Entonces ahí se generan medios pasos. Va. No sé si tienen una duda hasta acá, pueden ir activando el micrófono y me van preguntando.
Va. Vamos con los servomotores. Va, dice, el servomotor es un tipo especial de motor con características especiales de control de posición. Al hablar de un servomotor se hace referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. Va. Entonces, este es el motor más completo de los que hemos visto hasta ahorita. Entonces, el servomotor, la característica que tiene es que este gira cierta cantidad de grados que nosotros le decimos. Si se dan cuenta con el stepper, nosotros le decimos cantidad de pasos, ¿verdad? Entonces, digamos, el stepper tiene que, digamos, uno que tenga 8 pasos. Entonces, nosotros le decimos que gire 6 o 5 pasos. Entonces va a girar de una vez exactamente esa cantidad de grados. Pero aquí con los servomotores no, nosotros le podemos indicar, digamos, gire 1 grado, gire 2 grados, gire 3 grados, gire 180 grados. Entonces, esto es como que vamos a tener más control con un servomotor. Va, el servomotor está compuesto por varios elementos. En el interior tiene un motor DC, si se dan cuenta es este. Tenemos el motor DC. Esta sería, vamos a ver, el motor DC es la parte eléctrica del servomotor. Va, entonces el motor DC se conecta con los engranajes. El sistema de engranajes lo que hace es agregarle torque al motor y, y nos sirve para poder controlar que se quede, digamos, estancado en cierta cantidad de grados el motor DC. Va. También tenemos la parte del circuito de control. Esto ya es la parte donde nosotros tenemos el control del servomotor, al que nosotros es como que la plaquita a la que nosotros le mandamos la información de cuántos grados queremos que lo haga girar, ¿verdad? Entonces, todo eso ya va. Y la caja de engranajes, esta sería la parte mecánica del servomotor. Y el controlador, la parte electrónica. Entonces, se dan cuenta, está formado por parte eléctrica, mecánica y electrónica. Está formado por las tres partes, ¿verdad? Esos son los elementos de un servomotor. Va, tenemos también dos tipos de servomotores. Entonces tenemos los servomotores de giro limitado y los servomotores de rotación continua. Entonces, como bien nos lo imaginamos, el de giro limitado, como bien su nombre lo dice, solo tiene cierta cantidad de grados a la que puede llegar, que en este caso son 180. Estos son los que se consiguen comúnmente en el mercado. No podemos pedir un motor de qué sé yo, 190 grados, sino que obviamente solo hay de 180 y y los servomotores de rotación continua que son los de 360. Pero los de 360 yo la verdad no he visto aquí, por lo menos en todas las electrónicas en las que he estado, nunca tenían de los de 360, sino que solo 180. Entonces, y me imagino que si hay, deben ser carísimos, ¿verdad? Los de 360. Pero estos son los que más comúnmente se usan, los de 180. Igualmente, si hacemos algo con un servomotor o que tengan necesidad, les voy a dejar que sea únicamente para 180, ¿verdad? Para no complicarles ahí la existencia. Va, entonces, estos son los más comunes, como les decía. Va, los servomotores casi siempre tienen solo tres pares de cables, donde viene solo el rojo, que es el voltaje, trae dos tierras y las tres señales de control. Va, el funcionamiento de un servomotor. El servomotor funciona donde nosotros le mandamos la cantidad de le mandamos ciertos pulsos con los que va a determinar el giro. Por ejemplo, si nosotros queremos que gire, qué sé yo, 1 grado, entonces el pulso tiene que ser de 1 milisegundo encendido, 19 milisegundos apagado y 1 milisegundo encendido, otra vez. Entonces, siempre los pulsos de 5 voltios, o sea, para establecer 1 y 0, y la longitud del pulso tiene que ser siempre 20 milisegundos. Entonces, por ejemplo, si nosotros también lo queremos mover 90 grados, la longitud del pulso encendido debería ser de 1,5 milisegundos. Entonces, esta longitud, si se dan cuenta, es la del el ancho de tiempo en el que se mantiene en estado 1, es el que va a determinar la cantidad de grados a girar. Por ejemplo, 2 milisegundos
dice que va a llegar al 180 y con 18 milisegundos apagado, ¿verdad? Entonces, obviamente ya con el complemento, pues ya sería el tiempo en el que pasa apagado el motor. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, sería demasiado complicado estarlo trabajando a mano, ¿verdad? Porque como ya no estamos en orden, no lo vamos a hacer a mano, sino que siempre hay librerías. Entonces, ustedes solo ponen, digamos, mm, servomotor con Arduino. Entonces, aquí les va a sacar, va. Entonces, se dan cuenta, bien, ellos solo incluyen la librería que se llama Servo. eh, Le dicen con qué pin, en qué pin van a conectar el servomotor. En este caso le dice el 9. Y aquí la cantidad de grados, miren, con el write servomotor.write. Y ya, únicamente ahora. Entonces, esa librería se encarga de hacer esto que les acabo de decir, la modulación de pulsos. Todo el PWM lo hace la librería del servomotor. Entonces, si se dan cuenta aquí, se van grado por grado, miren. Hacen un for de 180 donde empiezan a mover todo el servomotor así de fácil, va. Únicamente solo con el servomotor.write donde crean su variable primero. Aquí la declaran cabal servo, ya incluida la librería. Entonces ya no tienen que preocuparse por todo eso, va, porque ya pasaron Orga, ¿va? Entonces ya es mucho más fácil aquí. Ya solo incluyen la librería y ya funciona. Va, ¿tienen alguna duda con los motores? Me pueden comentar. Si no, seguimos. Como les decía, los motores, ya dependiendo de lo que vayamos a realizar, ustedes van a decidir cuál van a usar, ¿verdad? Entonces, sí va, está encendido. Va. Entonces, dependiendo del que vayan a usar, dependiendo del que necesiten usar, ustedes ya deciden cuál de esos tres van a comprar, ¿verdad? Va, el sensor ultrasónico. Este sí es probable que lo usemos ahorita. Creo que sí lo va a poner en la práctica. Entonces, este es bien fácil, no se preocupen, va. Dice, como su nombre lo indica, los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. Va, entonces el sensor ultrasónico tiene dos cabezales. Va, entonces se dan cuenta, tiene estos dos. En uno manda una señal ultrasónica, digamos, ustedes lo ponen así recto, manda una señal ultrasónica y con el primer objeto que encuentre o lo que tenga más cercano, la señal ultrasónica rebota y lo recibe en este segundo, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya hace el cálculo, obviamente ya con la física ya saben la distancia, saben, perdón, el tiempo que se tardó en llegar la onda, ya pueden calcular la distancia. Y como saben la velocidad de las ondas y el tiempo en que regresó, ya calculan la distancia, obviamente, con regla de tres, va. Entonces, como dicen, la distancia esta creo que sí la tienen que hacer ustedes, porque no la hace automáticamente el sensor. Entonces, la distancia se puede calcular con la siguiente fórmula. Un medio por vamos a ver, por t, dice, donde t es el tiempo de emisión y la recepción, o sea, el tiempo de ida y regreso. Entonces, como es el tiempo en el que va y regresa, entonces por eso lo multiplica por un medio, la mitad. Y c es la velocidad del sonido. Entonces, como es sensor ultrasónico, pues velocidad del sonido. Y ya con eso, pues ya tienen, obviamente, regla de tres, cabal, la distancia. Es bien fácil de usar. Va, memoria EPROM. Esta sí la vamos a utilizar ahorita. Dice, la memoria EPROM es una memoria no volátil que dispone el microcontrolador de Arduino, que nos permite guardar datos para poder recuperar en caso de pérdida de alimentación de nuestro dispositivo. Entonces, como ustedes lo pueden ver, digamos, como el disco duro de la compu, ¿va? Entonces, se dan cuenta, ustedes ahorita que trabajaron en el Arduino, si yo jugara una partida del Tetris y quisiera, digamos, guardar mi puntaje, pero reinicio el Arduino, ese mi puntaje se me pierde, ¿va? Porque no tienen comunicación serial para leerlo con alguna aplicación de la compu o, o para
o qué sé yo, digamos, o se quedó guardado en alguna parte, sino que todo eso lo están guardando como en la memoria RAM del Arduino. Entonces todo eso, cuando ustedes reinician el dispositivo, se pierde. Entonces la memoria EEPROM lo que nos permite es guardar guardar cierta cantidad de datos en la memoria del Arduino, como bien dicen, no volátil, ¿verdad? O sea, que, que aunque nosotros le dejemos de pasar corriente, alimentación, no va a perder la información. Entonces, la librería EEPROM nos permite leer y escribir bytes en el Arduino. Dice, cada microcontrolador tiene tamaño diferente de la EEPROM. En nuestro caso, con el Arduino Uno dice que es de 1024 bytes, o sea, un kilobyte. Para el Arduino Uno, para el Arduino Mega, si no estoy mal, son 4 kilobytes, o sea, sí, ya es bastante. ¿Va? Dice, esta librería solo nos permite leer y escribir a nivel de byte. Por lo que si quiero guardar variables con el tamaño de byte, debemos hacer operaciones. Va. También hay librerías donde nos indican una forma de guardar estructuras, arreglos, así bien fácil. Va. Va, esto es algo muy a tener en cuenta. ¿Va? La particular de la memoria de EEPROM dice que es que tiene una vida limitada, o sea, se reduce con cada operación de escritura, pero no existen límites para las operaciones de lectura, o sea que solo podemos llegar a escribir cierta cantidad de veces, luego como que la memoria se pierde, ¿verdad? Las especificaciones garantizan que cada celda tiene una vida útil de al menos 100.000. O sea, en cada celda de los 1024 kilobytes del Arduino Uno podemos únicamente escribir 100.000 veces. Antes, bueno, garantizan 100.000 veces. Ya después, dependiendo de, de la calidad, digamos, que mantenga su dispositivo. Aunque en la práctica puede llegar a ser muy superior, sí, porque el fabricante nos garantiza 100.000 escrituras, pero ya puede que nos funcionen unas 200.000, qué sé yo, ¿verdad? Dice hasta 1 millón de operaciones, puede llegar a ser, ajá, entonces puede que les dure hasta 1 millón, digamos, pero él les garantiza que les va a funcionar fijo, fijo hasta 100.000. Por encima de 100.000, el funcionamiento no está garantizado. Va, 100.000 operaciones de lectura pueden parecer muchas, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si ustedes hacen ahí un subwhile que esté escribiendo constantemente y ustedes ni se dan cuenta, se lo vuelan, ¿verdad? En 5 minutos se vuelan toda la memoria EEPROM, toda la vida que les garantiza el fabricante. Aproximadamente un día si grabamos cada segundo y unos 27 años si grabamos 10 veces al día en cada celda, ¿verdad? Entonces, para tener muy en cuenta cuando la utilicen. Aquí les dejé unas referencias de todas las funciones con la memoria EEPROM. Y no sé si tienen dudas con la memoria EEPROM. Si no, les voy a explicar las hojas de trabajo. Me pueden comentar ahí si tienen alguna duda. Si no, seguimos. O si entendieron ahí algo lo de la memoria EEPROM, me dicen. Esto sí lo van a usar ahorita en la práctica, la memoria EEPROM. Va, entonces vamos a continuar. Va, para la primera hoja de trabajo dice conectar dos displays de 7 segmentos al Arduino directamente sin uso de drivers. Mostrar su número de carnet, uno de izquierda a derecha y el otro al revés. Conectar un potenciómetro, dice. Al girarlo a la derecha, la velocidad a la que se muestra el carnet del primer display aumenta y la del segundo display disminuye. Al girarlo a la izquierda, la velocidad a la que se muestra el carnet del segundo display aumenta y la del primero disminuye. Entonces, eh, la, el truco aquí en esta hoja de trabajo es, digamos, como, vamos a verlo. Va, entonces, digamos, tienen ustedes sus dos display y su potenciómetro. Entonces, dejemos así, va. Digamos, aquí tenemos nuestro carnet que se va a mostrar de, de izquierda a derecha.
Y tenemos en el otro, el que se va a mostrar de derecha a izquierda. Entonces, vamos a mostrar nuestro número de carnet en los dos display. Y cuando en este se va a mostrar, digamos, al inicio del programa, este va a empezar, digamos, de una forma rápida, a cambiar los números. Y este va a estar lento, digamos, aquí uno 2 3 y aquí este uno 2 3 4 así. Pero aquí el truco es que ustedes sepan cómo manejar diferencia de tiempos. Eh, yo esperaría que no utilizaran librerías, sino que lo hagan con estados, ya que esto también se lo voy a dejar en la práctica. Entonces, digamos, cuando yo gire mi potenciómetro a la derecha, este que va rápido va a empezar a caer, va a empezar a caer lento. Y este que iba despacio va a empezar a aumentar. Y cuando lo gira a la izquierda, al revés, ¿verdad? Otra vez este que estaba lento, pues rápido, y este que estaba rápido, lento, ¿verdad? Entonces así se va a mantener la diferencia entre los dos displays que me va a mostrar mis números de carnet y ambos conectados al Arduino, ¿verdad? Sin uso de drivers, sino que con los 16 pines aquí, con los 7 pines de sus 7 segmentos. Entonces ahí los 7 y los otros 7 del otro, ¿va? Entonces, ¿tienen dudas con la primera hoja de trabajo? Se la expliqué bien ahí, me dice. Ah, todavía están trabajando en la práctica. Mira, ves, esta primera hoja de trabajo es individual. Esta sí es individual. Como se supone que las hojas de trabajo las íbamos a hacer en el laboratorio, en el horario del laboratorio. Entonces, como nuestro laboratorio era de... ¿Cómo le hemos para el Arduino? Ah, el potenciómetro también lo leen con una entrada analógica. Entonces ahí no hay problema. El Proteus tiene ahí potenciómetros. Práctica no me dejaba. No, bien, sí, sí se puede. Esta hoja de trabajo yo la realicé el semestre pasado. Y sí, el potenciómetro sí te lo deja leer el Arduino. Solo que creo que algunos tenían clavo con el Arduino. No sé si le tuvieron que tirar fuente al Arduino en una de las... Vamos a ver, creo que era en esta. Aquí lo puedo ver, vamos a ver. Creo que era en una de estas fuentes que tiene el Arduino, el Mega, cuando lo simulan, donde tiene unas entradas de voltaje. Unos compañeros le tiraron fuente ahí y ya les jaló el potenciómetro, porque sí, tenían clavos con el potenciómetro, pero sí, sí lo lograron arreglar los compañeros. Entonces creo que algunos lo hicieron tirando fuente, algo así, aquí. Pero sí, sí lo pudieron hacer. Entonces, ajá, cabal es con el voltaje. Entonces tienen que ver eso, cabal. Ajá, sí. Entonces, es algo así, creo que me recuerdo que lo corrigieron los compañeros, agregándole voltaje al Arduino. Entonces ahí ya les permitió la lectura del potenciómetro. Entonces eso es prácticamente el hoja de trabajo. Usar el potenciómetro con los dos display y la diferencia de tiempos, como les decía, porque hay una librería que les permite crear un hilo, pero ese hilo no sirve, va mucha, o sea, sí es feo ese hilo. Ah, y ya que no tuvimos primera, primera, primer laboratorio, les quería decir, va, que si pueden de una vez utilicen siempre para el Arduino, en vez de delays, utilicen milis. Es que el delay para todo el Arduino y dejan de recibir información. Entonces, no, se van a dar cuenta ahorita que para la práctica, varios que utilizaron delays en en las matrices se va a ver como que un flashazo. Cuando se prende, se apaga la LED, se prende, se apaga la LED. Entonces, eso como que no es muy agradable, va, que se esté viendo así que se apague, que se prenda, que se apague, que se prenda. Porque como cuando ustedes hacen delay, el Arduino deja de funcionar, entonces como que si se fuera a apagar, digamos, deja de hacer todas las funciones. En cambio, si utilizan la función milis, ahí ya ese no detiene las funciones. Entonces, digamos, ustedes están leyendo una corriente continua en un pin del Arduino y ustedes usan delay, esa corriente ya no la van a seguir leyendo. Es lo mismo cuando ustedes están prendiendo los pines y usan delay, esos pines dejan de mandar información y por eso se mira el flashazo, ¿va? Se mira ahí que parpadea. En cambio, si ustedes utilizaran milis, se van a dar cuenta que los que utilizaron milis
se va a ver así, puchis, bien fluido, se va a ver bien, bien chilero, se va a ver, ¿va? Porque sí es bastante la diferencia entre si usan milis y delays. Entonces, si pueden, si usaron delay, sí, para esta práctica sí, pues no lo va a tomar muy en cuenta, pero para la siguiente sí va. Cámbienlo en milis porque aprendan a usar los milis porque siempre es más funcional usar milis, la función milis. Entonces, ¿tienen alguna duda con la hoja de trabajo? Me pueden poner ahí de una vez. Si no, pues les explico la segunda. Ajá, cabal, como te decía, hay librerías que te crean hilos, pero esas librerías como que no funcionan. Es como, sí, de ahí saqué lo del delay, ajá, de que esas librerías te decía yo que paran los procesos porque están basadas en delays. Entonces, se les va a ver todo feo, la funcionalidad. Entonces esperaría que usaran mejor estados. Unos compañeros del semestre pasado unos, usaban booleanos para ver cuándo, a qué cosas aplicarles ciertos milis y a cuáles no, para hacer su separación de tiempos, ¿verdad? Entonces estaba bien chilero, ¿va? Ustedes tienen que ver ahí cómo se las ingenian. Sí, digamos, la práctica, como les comenté, las hojas de trabajo era una para cada laboratorio. Entonces, como nuestro laboratorio es de 3 a 5, pensaba darles en una hora en la clase y en la otra hora que ustedes realizaran la hoja de trabajo. Pero como no hay U, ¿verdad? Entonces, desde ahorita, pues les voy a dejar hasta medianoche para que entreguen esta, que es la individual, y la de reposición que era individual también, pero se las voy a dejar en grupo ya que tienen ahorita el Arduino ocupado, entonces se las voy a dejar en grupo ya que es para que usen la memoria EPROM. Entonces esa va a ser para mañana también a medianoche. La primera es para hoy a medianoche y la segunda va a ser para mañana a medianoche. Entonces, la segunda dice, diseñar un programa el cual se le ingrese X cantidad de pulsaciones de un botón y esta X sea el número de veces en que se imprime grupo tal. Mostrar en un video la carga del programa, pulsar 3 veces, recargar el programa, ver el resultado y el mismo proceso otra vez, pero con 4 pulsaciones. Entonces, lo que yo quiero ver es que ustedes tengan, digamos, aquí su código fuente. Tengan su código fuente y le den aquí cargar al programa. Entonces, al cargarlo no va a hacer nada, ya que de plano va a leer cero en la celda que a la primera vez. Luego hacen 3 pulsaciones del botón, reinicia el programa, le dan aquí, digamos, en volver a subir. El IDE tiene como que volver a cargar el programa. Entonces, al volverlo a cargar, esas 3 pulsaciones que ustedes dieron, se tienen que guardar en la memoria EPROM. Lo recargan el programa y al recargarlo, cuando el programa lea esa celda en la que ustedes guardaron las 3 pulsaciones, va a encontrar ese 3 y ya me va a imprimir 3 veces grupo tal, ¿verdad? Entonces, ahí ya voy a ver yo que sí ya pudieron usar la memoria EPROM. Entonces, eso es más que todo para que vayan viendo su funcionalidad. Esta sí es en grupos. Entonces lo que quiero es, para la primera también, un PDF con el archivo de Proteus, con el link súbanlo, digamos, a Mega o algo, digamos, yo tengo todo aquí en Mega, entonces, digamos, yo solo le doy aquí clic derecho y me aparece aquí obtener el enlace de Mega y ya lo puedo mandar. Entonces, por ejemplo, aquí, enlace a copiar y ya lo puedo compartir, digamos. Entonces, algo así o con el Drive, no importa, con que lo suban. Entonces, sí, ya solo vengo yo aquí y ya lo descargo. Entonces me suben un PDF con el link de su archivo Proteus y con el link del video. El link del video es, en todo caso, yo no puedo abrir con mi Proteus por su versión. Entonces ya miro yo en el video que sí les funcione. Entonces, digamos, máximo un minuto donde me muestren que sí funcione. Y el de Proteus, por si sí me abre, pues ya lo pruebo yo aquí. Y para la hoja de trabajo 2 lo mismo, link del video y código fuente. Pero este ya es en grupos, entonces me ingresan aquí el grupo. Esta va a ser para mañana a medianoche y esta para hoy a medianoche. Entonces, también vamos a empezar con la tarea uno. Esta va a ser para el siguiente laboratorio, o sea, para la siguiente semana, el jueves. Van a tener toda la semana, está fácil. Solo quiero que me hagan, vamos a ver, una, una tabla de características y comparación entre los motores stepper, unipolares y bipolares
para que tengan claro cuándo se utiliza cada uno, unipolar o bipolar, que tengan claras las diferencias. Pero háganlo con lo que ustedes entiendan, ¿verdad? No, las tareas no las no me voy a verificar tanto, digamos así, sí le puso bastante o no, sino que si yo miro que ustedes hasta tienen faltas ortográficas porque lo hicieron ustedes, entonces ya van todos los puntos, porque sí quiero que me pongan ustedes lo que entendieron, va, que se echen una leída y me pongan, fíjate que yo entendí que el unipolar es por tal y el bipolar es por tal, va. También que me investiguen los registros por DDR PIN, qué son cada uno, lo que entiendan de cada uno, ventajas y desventajas y unos ejemplos. Entonces esa es la tarea uno, esa va a ser para la otra semana, el jueves. Y aquí les dejé los links de donde saqué toda la información de las diapositivas. Entonces la diapositiva se las voy a subir al Classroom. Y no sé si tendrán alguna duda en todo lo que vimos. La práctica, como les decía, ya casi la termino. Se la subo tal vez hoy, digamos, a más tardar a las 8 de la noche. Para que puedan empezar viendo qué es lo que van a hacer. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues eso sería todo, ¿va, jóvenes? Entonces, con eso quedaríamos con el laboratorio de hoy. Les voy a subir el video y todo para los que no pudieron asistir. Y ahí se recuerdan de las hojas de trabajo. Entonces eso sería todo. Va. Gracias, compañeros, eso sería todo. Sí, la presentación también se las voy a subir. Ahí les compartió el compañero, cómo pueden solucionarlo cómo pueden solucionarlo del potenciómetro.